¿Alguna vez has dicho, yo creo en Dios, pero cuando alguien te pregunta quién es Dios realmente, titubeas? No porque dudes de tu fe, sino porque nunca nadie te lo explicó de una manera clara. Quizá escuchaste hablar de la Trinidad en la escuela dominical. Tal vez tu pastor la mencionó una vez con un diagrama extraño y algunas metáforas confusas. Quizá sentiste con la cabeza, dijiste amén, pero en el fondo no lo comprendiste. Y ahora, después de años de caminar en la fe, si alguien te pidiera definir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios, ¿podrías explicarlo sin sentir que no tienes la respuesta completa? Este es el tema más importante de todo el cristianismo. Porque si fallamos en entender quién es Dios, fallamos en todo lo demás. La cruz, la salvación, la oración, la adoración, la relación con Él. Todo comienza en esa pregunta esencial. ¿Quién es Dios en realidad? Si la Trinidad sigue siendo para ti un misterio que evitas o un rompecabezas teológico que nunca lograste resolver, entonces este mensaje es para ti. Aquí no vamos a esquivar lo difícil ni a reducir el misterio a frases vacías. Vamos a profundizar en la doctrina que hace posible tu salvación y que vuelve personal tu adoración. Por siglos, la Iglesia luchó, debatió y hasta dio la vida por esta verdad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Pero los tres son uno. Esta no es una idea opcional. Es el centro mismo de la fe. En un mundo actual donde la identidad se confunde, la verdad parece relativa y la espiritualidad se diluye con modas pasajeras, conocer al Dios verdadero, el Dios Trino, nunca ha sido tan urgente. Así que déjame hacerte una pregunta directa. ¿Realmente entiendes al Dios en el que dices creer? ¿Adoras a un Dios que conoces, o simplemente al Dios que heredaste por tradición? ¿Qué cambiaría en tu vida si conocieras al Padre que envió al Hijo que reveló al Padre y al Espíritu que ahora habita en ti trayendo a ambos a tu corazón? La verdad es que la Trinidad lo toca todo. No solo define cómo describimos a Dios, sino cómo nos relacionamos con Él. Afecta tu manera de orar, tu forma de adorar, cómo entiendes la salvación, cómo ves tu identidad y tu propósito. Y cuando esta doctrina se distorsiona o se ignora, toda tu vida espiritual comienza a tambalear sin que lo notes. Tu oración se siente desconectada, tu adoración superficial, tu visión de Jesús confusa. Y puedes llegar a pensar, quizá el problema soy yo, quizá no soy lo suficientemente espiritual, quizá Dios se olvidó de mí. Pero no, el problema no es tu fe, sino tu marco de referencia. Mira, si crees que Dios es una sola persona que actúa con tres máscaras diferentes, Padre, Hijo y Espíritu como simples papeles en una obra, nunca sabrás realmente con quién estás hablando al orar. Terminarás confundiendo al Padre con el Hijo, al Espíritu con el Padre, y tu fe se volverá una confusión constante. En el otro extremo, si piensas que son tres dioses separados, caerás en la tentación de poner uno por encima de otro. Amar a Jesús, pero evitar al Espíritu porque parece extraño. O ver al Padre como un juez distante mientras ves al Hijo como cercano y bondadoso. El resultado es peligroso, ya no estás adorando al Dios verdadero, sino a una versión inventada para sentirte más cómodo. Eso, querido oyente, es idolatría, adorar a un Dios de tu propia creación en lugar del Dios eterno revelado en las Escrituras. Y esta no es una lucha nueva. Fue exactamente el problema de la iglesia primitiva. Cuando murieron los apóstoles y la persecución aumentó, la confusión doctrinal se multiplicó. Algunos decían que Jesús era solo un hombre. Otros, que era divino, pero inferior al Padre. Algunos negaban la personalidad del Espíritu Santo, viéndolo solo como una fuerza impersonal. Estas no eran discusiones pequeñas. Eran mentiras que alteraban la eternidad. Por eso los concilios de Nicea y Constantinopla fueron tan intensos. No defendían tradiciones humanas, sino la verdad revelada por Dios mismo. Hoy la batalla sigue, solo que con otro disfraz. Vivimos en la era del buffet espiritual. Un poco de Biblia, un poco de autoayuda, un toque de manifestación, y unas frases sobre el universo. Pero en medio de esa confusión, más que nunca necesitamos al verdadero Dios Trino, al Padre como Creador, al Hijo como Redentor y al Espíritu como presencia constante. Solo cuando lo conocemos a Él dejamos de perseguir falsos consuelos y empezamos a caminar en verdadero poder. Piensa en esto. Si alguna vez sentiste que tus oraciones no pasan del techo, quizá es porque has estado hablando a un concepto vago, en vez de dirigirte al Padre que se llama a sí mismo tu papá. Si alguna vez pensaste que Dios se alejaba de ti cuando pecaste, quizá olvidaste que Jesús, el Hijo, es tu abogado que se levanta delante del Padre para recordarle: yo ya pagué por eso.
Y si alguna vez te sentiste seco y sin fuerza espiritual, puede ser porque nunca nadie te dijo que el Espíritu Santo habita en ti, no como una emoción pasajera, sino como el aliento mismo de Dios en tu interior. Esto es lo que hace la diferencia. Porque la Trinidad no es teoría, es relación. El Padre te ama, el Hijo te rescató, el Espíritu te capacita. 3 personas, un solo Dios. No se trata de tener las palabras correctas, sino de conocer al Dios correcto. Cuando entiendes esto, la adoración explota en tu corazón, la oración se vuelve íntima, la cruz adquiere más profundidad y tu fe deja de ser abstracta para volverse real, viva, ardiente. Lo vemos en las Escrituras una y otra vez. En el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron. El Padre habló, «Este es mi Hijo amado». El Espíritu descendió como paloma. El Hijo estaba en el agua. 3 personas, un Dios, en un mismo momento y con una misma misión. Pablo lo resume en Efesios 2 y 18. Por medio de él, Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. ¿Lo ves? Padre, Hijo y Espíritu en un solo versículo. Y quizá nunca lo viste así, pero cada paso que diste hacia Dios fue la obra conjunta de los 3. El Espíritu atrayéndote, el Hijo cubriéndote, el Padre esperándote con brazos abiertos. Esa es la revelación. Cuando ves a Dios como realmente es, todo cambia. Ahora bien, si la Trinidad lo cambia todo, tu oración, tu adoración, tu identidad, la pregunta lógica es, ¿dónde aparece por primera vez en la Biblia? ¿Fue una idea inventada después por la Iglesia? La respuesta está desde el Génesis. Antes de la ley, antes de Israel, antes de los profetas o los evangelios, la Trinidad ya estaba obrando. Solo que no con un letrero luminoso, sino como un susurro sagrado, una huella divina en el inicio de todo. Abramos la Biblia en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. La palabra que se traduce como Dios es Elohim, un término en plural. Curioso, ¿verdad? No significa varios dioses, pero sí una pluralidad dentro de la unidad. Y apenas 3 versículos después, en Génesis 1, 3, la voz de Dios crea con la palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y más adelante, en Génesis 1, 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí, en los primeros 3 versículos de la Biblia, ya ves al Padre que ordena, al Hijo que es la palabra, y al Espíritu que da vida. Avanza unas páginas y llegamos a Génesis 1 y 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? No con ángeles, porque no fuimos creados a imagen de ellos. Dios habla en plural porque el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban de acuerdo en crear al ser humano. Desde el principio, la Trinidad es el marco de toda la creación. El Antiguo Testamento está lleno de destellos como este. Isaías 9, 6 profetiza al Hijo llamándolo Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Isaías 48, 16, el Mesías habla, ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. 3 presentes en un solo versículo. El Nuevo Testamento solo ilumina lo que ya estaba velado. Y cuando llegamos a Jesús, la revelación explota en claridad. Juan 1, 1 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No hay espacio para dudas. El Hijo estaba con Dios y era Dios. En Juan 2 y 16, Jesús promete enviar otro Consolador, hablando del Espíritu. Y en Mateo 28, 19, el mandato de bautizar no es en 3 nombres separados, sino en un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas, un nombre. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque revela cómo Dios se relaciona contigo. El Padre te eligió antes de la fundación del mundo. El Hijo murió por ti, tomando tu lugar en la cruz. El Espíritu mora en ti, aplicando esa salvación y dándote poder para vivirla. Si quitas a una de las 3 personas de la ecuación, tu fe se desmorona. Sin el Padre, no hay origen. Sin el Hijo, no hay perdón. Sin el Espíritu, no hay poder. Pero en conjunto, tienes todo lo que necesitas: amor, gracia y fortaleza. Mira lo que dice 2 Corintios 1 y 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está la Trinidad aplicada directamente a tu vida. Gracia para tu pasado, amor para tu presente y comunión para tu futuro. Ahora, aquí viene lo más profundo. ¿Sabías que la Trinidad no solo describe a Dios, sino que también explica tu propósito? Fuiste creado a imagen de un Dios que es relación. Eso significa que la soledad nunca fue tu diseño.
Dentro de ti hay un eco de comunión que solo se sacia en relación con Dios y con otros. Por eso Jesús oró en Juan 5:21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿lo ves? Tu llamado no es solo creer en un Dios trino, sino reflejar su unidad en tus relaciones, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Y aquí está la verdad que muchos olvidan. La Trinidad no es un rompecabezas intelectual que debes resolver al 100%. Es un misterio sagrado que debes contemplar y vivir. Es como el sol. No puedes mirarlo de frente sin quedar cegado, pero gracias a su luz puedes ver absolutamente todo lo demás. Así es la Trinidad. No se trata de que lo entiendas en cada detalle, sino de que lo experimentes en tu vida diaria. Cuando oras al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu intercede por ti. Cuando caes en pecado y crees que Dios te rechaza, el Hijo te recuerda que su sangre ya te cubrió. Cuando te sientes débil, el Espíritu te fortalece y te recuerda que eres hijo del Padre. Así funciona, tres personas actuando en perfecta unidad para sostener tu vida. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, explícame quién es Dios, no tienes que entrar en metáforas torpes como el agua, el hielo y el vapor. Solo di esto: Dios es amor, y ese amor se vive en comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, el único Dios verdadero, tres en uno, uno en tres. Y ese mismo Dios te invita a su mesa, a su familia, a su vida eterna. Recuerda, no caminas solo. El Padre te ama, el Hijo te salva, el Espíritu te guía. Tres voces, un solo Dios que dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Cara rezando, gracias por quedarte hasta aquí en Ecos del Edén. Si este mensaje abrió tus ojos y encendió tu corazón, compártelo. Déjame un comentario. ¿Qué parte de esta enseñanza sobre la Trinidad transformó tu visión de Dios? Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las verdades profundas que la palabra nos revela.